saludo a todos, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente en Cita con Candy, un tiempo donde comparto de mi corazón lo que siento de Dios para tu vida. Deseo siempre buscar el corazón de Dios, buscar un mensaje profético que pueda ayudarte a ti a avanzar en todo lo que Dios tiene para ti. Y con ese motivo en mi corazón, hoy te quiero hablar de cómo pueden ser nuestras naciones transformadas. Mi nombre es Candy Demá y deseo que tu nación sea transformada. Deseo ver las naciones trabajando unas con otros, ayudándose y aportando y contribuyendo con lo que Dios les ha dado especialmente a cada nación para poder bendecir a las que tiene a su alrededor. Que fuera así en tu nación, ¿te gustaría que tu nación fuera bendecida? ¿Te gustaría que tu nación pudiera colaborar por el bien de un bien común para todos, para que haya un bienestar en la vida de cada ciudadano, de cada familia, de cada hogar, de cada empresa? Eso es lo que todos anhelamos. Anhelamos ese bienestar que fue el diseño de Dios para este mundo. Si tú miras atrás y estás pensando en cómo Dios diseñó la tierra, cómo creó la tierra, en Génesis capítulo 1, en el libro de los principios, ahí dice cómo Dios hizo cada día o cada tiempo, hizo algo en su creación, y al final de todo, y fue diciendo que todo lo que él dijo se hizo y era bueno. Y lo dijo vez tras vez. Y al final de todo, Dios creó al hombre. Lo creó como la corona de la creación, dice en Salmos. Lo puso por encima de todo lo creado y creó ese diseño maravilloso de bendición para que el hombre pudiera vivir en bienestar, en armonía con el Creador, pero también con unos y otros. Ese siempre ha sido el corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea todavía hoy en día. Recuerda que cuando Jesús, el Mesías, nació en ese pesebre, los ángeles aparecieron y hablaron a los pastores y les dijeron, anunciando la venida del Salvador del mundo que ya había venido, pero lo anuncian con gran alegría diciendo paz y buena voluntad a los hombres. Eso es lo que Dios desea, que haya paz en este mundo, haya paz entre las naciones, haya bienestar y haya armonía entre los hombres. Eso sigue siendo el corazón de Dios. Por eso Dios mandó al Mesías, al Salvador del mundo. Porque en Romanos capítulo 5 nos habla de cómo el mal entró, el pecado entró, el que reina detrás del pecado, el Satanás, entró en el mundo con derecho legal para operar por medio del pecado de Adán y Eva. Ellos, como mayordomo de la creación, le dieron lugar al enemigo. Y desde entonces ha estado operando en un deseo totalmente contrario del diseño de Dios. El enemigo desea distorsionar el diseño de bienestar para el hombre en cada nación. Por eso Jesús dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Como Mesías, como el Salvador del mundo, como el que vino a solucionar el problema del pecado. Yo he venido a que tengan vida, no de supervivencia, no de respirar, no, sino que tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Y eso lo hizo desde el principio, cuando el hombre le dio poder y le entregó en las manos esa mayordomía que Dios le había otorgado, y el enemigo empezó a hacer las suyas. ¿Qué es? Distorsionar todo el diseño y la buena voluntad que Dios tiene para esta tierra. Pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo, que el hombre pueda vivir en bienestar y el hombre pueda vivir en bendición. Por eso nos ha dado principios, por eso nos ha dado valores, por eso nos ha dado una conciencia para que podamos vivir en la moral de Dios, que cuando seguimos su camino,
es un camino de bendición. Fíjense que uno de los nombres que se le dio a la iglesia cuando empezaron los creyentes a crecer, les reconocían como los del camino. Otro camino, diferente al que se vive aquí en la sociedad. El camino. Le llamaban el grupo del camino. Porque hay un camino más excelente, hay un camino que lleva a la bendición y es cuando nos alineamos a la voluntad de Dios. Déjame decirte que Dios desea que tu nación sea transformada. Dios desea que las naciones sean transformadas. Incluso da una promesa al Mesías en el Salmo capítulo 2 versículo 8. Dice, pídeme y te daré la herencia. Como herencia te daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús sabía que cuando Él estaba dejando su gloria para hacerse hombre como nosotros, para poder redimirnos como hombre, cumpliendo todos los requisitos de redención, que con su vida iba a comprar esa redención, Jesús sabía que Él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Él sabía que Él podía traer el cambio que las naciones necesitaban. Por eso Jesús nos enseña a orar y nos dice, oren de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dios desea que la tierra se haga su voluntad como ya se hace en el cielo. Desea que oremos así, desea que no solamente oremos, sino que tomemos acción para que su voluntad se establezca aquí en la tierra. Dios desea la bendición de las naciones. Dios desea el bienestar de las naciones. Dios desea la armonía de unos y otros. Dios desea la paz de este mundo. Dios desea que vivamos en bendición. Por eso Dios desea producir ese cambio. Ese cambio de acuerdo a que volvamos al diseño original de Dios para que podamos vivir en bendición. ¿Y cómo se logra? Teniendo claro que el reino de Dios, que va más allá que la salvación. La salvación es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿La puerta a dónde? Al reino. A esa voluntad de Dios que va más allá de la salvación. La salvación es la entrada a un estilo de vida que Dios desea que sea de bendición para nuestras vidas. Y ese reino tiene un rey y es Jesús. Y todo reino tiene sus leyes, tiene sus reglas para que la gente pueda vivir en paz y en armonía. De la misma manera, nuestro rey también tiene sus valores, principios y moral para que nosotros los sigamos y podamos vivir en bendición. Nuestras naciones pueden ser transformadas. Dios desea que se alineen a su voluntad, que las naciones vivan en bienestar. Ahora, ¿cómo pueden ser nuestras naciones transformadas? Pensemos un momento que en la Biblia, en los distintos lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de una línea de la cual si nosotros nos alineamos a esa voluntad de Dios, Dios va a cambiar el estado de nuestra nación. ¿Deseas que tu nación sea transformada? ¿Deseas que haya armonía? ¿Deseas que haya paz? ¿Deseas que la gente viva en libertad, en bienestar? Que lo que produzcan sus manos, ellos lo puedan disfrutar como familia, que tengan oportunidades para trabajar, que tengan libertad para expresar su opinión, libertad para poder adorar, libertad para poder educar a sus hijos de la manera que ellos consideran correcto, que haya paz en las calles, que haya seguridad en tu nación. Dios desea que haya eso. Y te voy a dar 4 pasos para que tu nación sea transformada. Toma ahí un papel, un lápiz, un bolígrafo, un lapicero, para que tú puedas, o escríbelo en tu teléfono, para que puedas ver cómo tú puedes ser parte de esa transformación que necesita tu nación. Primeramente, déjame decirte
que lo primero que necesitas es creer que Dios desea esa transformación para tu nación y para las naciones en este mundo. Por eso te acabo de hablar, por eso te acabo de expresar como Dios desea que tú pienses como Él. ¿Para qué? Para que lo puedas creer. Yo podía empezar diciendo orando. ¿Para qué sirve? Si tú no tienes la fe de cuál es la voluntad perfecta de Dios. Sabemos que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, esas oraciones serán hechas. Entonces necesitamos primero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Por eso te lo acabo de expresar, por lo que te acabo de comunicar. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de la buena voluntad de Dios para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu ciudad, para tu nación, para la tierra entera. Y necesitamos saber cuál es el corazón de Dios, porque necesito saber su voluntad. Y su voluntad es que haya paz y buena voluntad entre los hombres. Y Jesús vino para producir ese cambio en cada sector de la sociedad, en cada nación de esta tierra. Pero lo tienes que creer. Tienes que creer que Dios desea establecer su reino para que haya bienestar y bendición en tu nación. Ahora, número 2, una vez que tú creas eso, ahora sí, puedes entrar a Dios con confianza, con fe, confiadamente, como dice la palabra, al trono de la gracia, donde vamos a encontrar misericordia y el oportuno socorro. Ahí es donde tú corres al trono de Dios y empiezas a pedir por tu nación. ¿Por qué? Porque sabes que Dios desea que esa nación se alinee a la voluntad de Dios y que se haga la voluntad en tu nación como se hace la voluntad en el cielo. Entonces Dios va a estar por ti y para ti, para responder esa petición de tu corazón. Imagínate, si tú lo haces a nivel individual, si lo haces a nivel de familia, si lo haces a nivel de amigos, si lo haces a nivel de iglesia, si lo haces a nivel de ciudad, si lo haces a nivel de nación, a nivel corporativo. Tú puedes cambiar atmósfera. Tú puedes producir un cambio en el mundo espiritual que luego se manifiesta en el mundo natural. Eso es lo que Dios desea por medio de tu oración. Pero tu oración se necesita alinear a la mente de Dios, a la voluntad de Dios, que sí se interesa por tu nación, que sí quiere producir un cambio, que sí Jesús vino a reconciliar no solamente a las personas, sino que dice en Efesios capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, a reconciliar el mundo con Él, todos los sistemas con Dios. Dios desea que no solamente las personas, sino que de tal manera amó Dios al cosmos, a toda su creación, que por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y no se pierda. ¿Qué te parece? Entonces, número 1, para que haya una transformación en tu nación y que para que tú puedas participar en ese cambio, tú tienes que saber la voluntad de Dios, te tienes que alinear, tu mente tiene que tener la esperanza y el gozo anticipado de lo que Dios quiere hacer en tu nación. Número 2, tú ya puedes entrar con esa anticipación que se llama fe, entrar con confianza, por medio de tu oración, para que Dios desate su bendición. ¡Wow! Cuando Dios comienza a contestar tu oración y a contestar las oraciones en tu nación, Dios empieza a visitar tu nación. Empieza a mover su Espíritu Santo. Empieza a haber una convicción de pecado en tu nación. La gente empieza a tener hambre y sed de Dios. Empiezan a ocuparse de las cosas de Dios. Empiezan a poner los ojos en Dios. Trae un arrepentimiento en sus corazones. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y la gente se arrepiente. La gente cambia su actitud en su corazón de ir solamente a jalar lo que yo puedo sacar de los demás. A ser alguien que dice,
Dios ha hecho tanto por mí. Ahora, ¿yo qué puedo hacer por los demás? Yo antes vivía haciendo lo que bien me parecía para jalar lo que bien me convenía. Pero ahora Dios me ha dado por su gracia gratuitamente la salvación. Ha cambiado mi vida, ha traído paz, ha traído gozo. Eso produce el avivamiento y eso produce un cambio de actitud dentro de la persona para no seguir en camino de hacer el mal, sino buscar el camino que genera el bien. Eso trae un avivamiento. Esa persona empieza a buscar de Dios. Esa persona desea aprender de cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los caminos de Dios, cuáles son los caminos de justicia. La persona empieza a desear andar en justicia, querer hacer justicia. Cuando antes jalaba, no importaba cómo, para él sacar el beneficio, ahora está buscando cómo puedo yo contribuir con lo que Dios me ha dado para el beneficio de los demás. ¿Ves la gran diferencia? Cuando Dios trae a una persona su amor, la persona lo experimenta. Cuando la persona es sanada de las heridas del pasado, cuando la persona es restaurada, es sana, ya no está para jalar de lo que los demás, yo necesito que los demás me den a mí. No, la persona se sienta llena de Dios, completa de Dios, perdonada por Dios. Y dice, Señor, ahora yo qué puedo hacer por ti. Tú has hecho tanto por mí. Y el mundo necesita escuchar de ti. Y empieza a compartir con los demás. Y empieza a cambiar sus maneras de pensar, de hablar, de accionar, de obrar. Y empieza a generar frutos de justicia. ¿Te gustaría que en tu nación se experimentara ese avivamiento que comienza con la salvación, que comienza con ese cambio interior, que luego la persona está buscando cómo expresarlo en su mundo exterior? Entonces, ¿cómo puede una nación experimentar una transformación? Esa transformación que necesitamos tan urgente en nuestras naciones, primero tú lo tienes que creer, que Dios quiere esa voluntad perfecta para las naciones y desea bendecir a las naciones, desea perdonar a las naciones, a la gente y el mal que ha hecho a las naciones unas a las otras. Desea que tú entres con oración y pasión para que se produzca ese cambio. Dios desea bendecir a tu nación con ese avivamiento que tanto necesitamos, que es lo que genera el cambio de dentro a afuera y que es lo que motiva mayormente a la persona a querer hacer el bien. Ahora déjame decirte el número 4. Para que tu nación experimente una transformación, necesitamos experimentar en la nación una reforma, una renovación de la mente, que eso va a cambiar cómo siente la gente, cómo piensa la gente, cómo actúa la gente. Pablo lo dice así en Romanos 12, versículo 2, que una persona es transformada por medio de la renovación de su mente. ¿Qué ha estado ocurriendo en muchas naciones? En muchas naciones la iglesia ha estado predicando solamente el evangelio de salvación, que no lo encontramos por ningún lado en la Biblia. La Biblia siempre habla del evangelio del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino, porque el reino va más allá que solamente la salvación para la eternidad. El evangelio del reino, por supuesto, comienza con la salvación, pero hay mucho más. Y es que la persona, la ciudad, la nación se alinee a la voluntad de Dios para que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces,
Cuando la sociedad se alinea a la voluntad de Dios con sus principios, con sus valores, con su moral, la persona empieza a hacer lo correcto por el bien común de toda una nación. Y empieza a actuar correctamente con las demás naciones, como le gustaría que las demás naciones actuaran con ella. Cuando lo hacemos a nivel personal, cuando lo hacemos a nivel familiar, cuando lo hacemos a nivel de ciudad, cuando lo hacemos en cada ámbito de la sociedad, cuando lo hacemos en la nación y lo hacemos entre las naciones, hay una transformación en esa sociedad. Es el reino y es el evangelio del reino que produce la transformación en una nación. Déjame decirte que tú necesitas saber que Dios se interesa por las naciones. Dios desea producir ese cambio en tu nación. Y Dios desea que tú te acerques en oración. Dios desea contestar a tu oración. Dios desea traer un mover de tu espíritu como respuesta a tu oración individual, familiar, de iglesia, de esa unción en la corporativa que hay, que podemos generar y traer delante del trono de Dios para que Dios visite nuestra nación. Dios va a traer ese avivamiento, ese cambio interior en las personas, y Dios va a levantar a personas que puedan en cada ámbito de la sociedad, en el mundo del gobierno, en el mundo de la educación, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las noticias, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la familia, para que cada ámbito y sector de la sociedad se alinee de acuerdo a la voluntad de Dios, para que cambie su mentalidad, cambie su manera de obrar y cambie la experiencia que puede tener la sociedad. Esa reforma, ese cambio de mentalidad por la renovación de su entendimiento, produce una transformación. Sí, el avivamiento, pero también la reforma. Y todo lo podemos llenar de oración, de intercesión por nuestra nación, para que se produzca esa transformación en nuestra nación. ¿Deseas ver tu nación transformada? Dios la desea. Dios desea que colabores con Él. Dios desea que las iglesias se unen en mismo deseo de ver su nación transformada, yendo más allá de lo que nos puede separar ciertos aspectos de doctrina o maneras de pensar. Unámonos como iglesia que tenemos al mismo Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, que es el Rey de su reino y que desea establecer su reino aquí en la tierra. Venga tu voluntad y hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces la nación vivirá en bienestar y bendición. Y así las naciones, y así se llenará la tierra de su gloria. Déjame orar por ti. Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando mi voz. Señor, yo te pido, Padre, que tú toques a cada uno, mi Dios, para que ellos puedan entender que pueden ser parte de esta transformación de su nación, a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, a nivel de región, a nivel de nación. Padre, envolviendo todo en oración y intercesión, para que haya un avivamiento y para que haya una reforma en cada sector de nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.